Buenas noches. Y bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro especial Colombia Corrupta. La manifestación de ira, dolor y repudio que vimos esta semana después del brutal asesinato de Juliana Zamboní no era solo por su muerte. Muchos están indignados porque sienten que no habrá justicia. Y es cuando no hay justicia que se desata esa frustración extrema. ¿Por qué nuestro sistema de justicia ha perdido tanta credibilidad? Una razón es por la corrupción y la impunidad que a veces caracteriza los procesos que manejan fiscales y jueces. El juez puede condenar a un sindicado, privarlo de su libertad o, si lo decide, dejarlo libre. Si se equivoca, las consecuencias pueden ser muy dañinas. Pero más que una equivocación, puede ser un delito. El delito es conocido como prevaricato. Puede ser el resultado de un soborno o porque la ideología personal del juez lo conllevó a irrespetar las leyes. Pero los jueces no son los únicos funcionarios públicos que pueden ser declarados investigados por prevaricato. Hay otros. Esta noche, Paola Rojas Manuel nos recuerda uno. Pero antes, Paola, recordemos qué es prevaricato y cómo es la historia. Manuel Malú, el prevaricato es cuando una autoridad, como un alcalde o un juez de la República, toma una decisión abiertamente contraria a la ley, que cualquier persona, sin ser abogado, identificaría como un error. Por ejemplo, cuando un juez deja en libertad a un violador de niños, o cuando un alcalde ordena construir un puente para cruzar un río que no existe. El prevaricato es un trampolín para un grave acto de corrupción. Un acto de corrupción como el que al parecer ocurrió en este pequeño pueblo de La Guajira. Camarones, donde pese a tener este moderno acueducto, grande y aparentemente con toda la capacidad para abastecer a más de 2.000 personas, en las calles pasa esto. Josué, tú estás viendo ese agua como antojado, pasa saliva. ¿Por qué? Porque pocas veces tomamos agua dulce. Sus habitantes no saben qué es tener una sola gota de agua potable. Teniendo esta mega obra, que costó un poco más de 13.000 millones de pesos, a pocos metros de sus casas. Nos toca beber agua del pozo. ¿Y te has enfermado, Josué? Sí, ¿Qué te ha dado? diarrea y vómito. Todo indica que no sirve, que el agua que de allí sale no es apta para el consumo humano. Los niños no pueden esa agua ni siquiera probarla. O sea, los está matando en vida. Yo tengo un bebecito, Jesús David, que él ahora tiene 4 meses y yo le estuve bañando con esa agua. Y a mi bebé le salieron unas llagas que era por el agua. Pero ni siquiera les sirve para cocinar. Duro vivir sin agua y sin agua no podemos vivir. Y hoy la obra luce así. Abandonada. Con un tanque de reserva de agua vacío y entregado al olvido. Y si algún camaronero quiere tomar agua de buena calidad, debe esforzarse por reunir los 700 pesos que vale un galón como este de agua dulce, traída desde Río Hacha. Hay gente de pronto, doña Marta, que incluso llega y le pide regalado un poquito de agua porque se están muriendo de la sed. Claro que sí, vienen niños con canequitas a pedir el poquito de agua, una ollita, y yo se las regalo. Pero ¿quién sería el responsable de que se haya construido este acueducto en un lugar donde al parecer el agua no era apta para el consumo? Recuperar el buen nombre y la dignidad de los guajiros. El autor de esta obra es un importante político de la región, Rafael Ricardo Ceballos, exalcalde de Río Hacha. Abogados y expertos en materia de leyes aseguran que este desastre de acueducto, que más parece un elefante blanco, se hubiera podido evitar de una manera muy sencilla, con un simple estudio técnico, con el que la alcaldía de Rafael Ceballos se habría dado cuenta que el agua que sale de este pozo, que es la misma que le llega a la gente en Camarones, no es apta para el consumo humano. Al parecer, contiene sustancias tóxicas, dañinas,
que traen graves consecuencias para la salud. Por ley, cualquier alcalde está en la obligación de hacer estudios técnicos previos que garanticen que un proyecto como este va a funcionar y así evitar pérdidas millonarias de dinero. Da tristeza esta obra en mi pueblo. José Gregorio Mejía es concejal de Riohacha. No era viable, ni financiera ni técnicamente. Algunos resultados arrojan que tienen plomo y el plomo es dañino para la salud humana. Un dato que al parecer ya había sido confirmado por el antecesor de Ceballos, Haider Curiel, quien antes de dejar su cargo también estudió la posibilidad de construirle un acueducto a Camarones. Los estudios arrojaron que había que hacerla 3 kilómetros hacia la sierra. Ahí encontramos lo que llamamos un manto hídrico, inmenso, grandísimo. Geográficamente un punto muy diferente a donde se encuentra hoy este acueducto. Es decir, doctor, que de acuerdo a los estudios que ustedes realizaron, ¿se descartó el lugar en el que hoy está construida la planta? Se descartó, era agua muy pesada, era agua que no iba a estar apta para el consumo humano. Cuando ustedes advirtieron que este acueducto no iba a funcionar, ¿qué respuesta recibieron por parte de la administración? La respuesta fue negativa. Sabíamos que iba a ser un elefante blanco. Y si se advertía que podía ser un elefante blanco, ¿por qué el alcalde de Ceballos lo construyó allí? Para el abogado Jenner Pérez, lo sucedido aquí tiene un solo nombre. Todo pudo haber partido de un prevaricato. Ordenar la construcción de un acueducto donde al parecer ya se sabía que no funcionaría por la mala calidad del agua va contra la ley. ¿Qué debe hacer un alcalde cuando está ante la construcción de un proyecto así? Si yo quiero hacer el pozo aquí, yo no puedo hacer el estudio nomás aquí, yo tengo que hacer un estudio mucho más amplio. Yo tengo que buscar mi fuente hídrica para darle la seguridad a la población de que van a tener agua permanente. ¿En qué delito puede incurrir un alcalde, doctor, si no acata claramente lo que dice la ley? En prevaricato, en destitución, en sanciones fiscales. A finales del año pasado, la Contraloría de La Guajira también encontró varias anomalías en la construcción de este acueducto y en un informe de 23 páginas dijo lo siguiente. Se estableció que los proyectos de construcción del sistema de alcantarillado en Camarones no cuentan con la licencia y o permiso ambiental de explotación de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y aprobación de los proyectos. Tras analizar también la calidad del agua, dijo esto. Tiene el mayor puntaje de riesgo para la salud humana. Eso no puede ser así. Hace algunas semanas buscamos al exalcalde Rafael Ceballos, quien ahora sigue haciendo parte del panorama político de La Guajira, pero lejos de cargos públicos. Lo hace como militante del Partido Liberal. ¿Qué responderá ante los señalamientos que han hecho en su contra? Usted como alcalde dirigiendo la obra certificó antes de que se llevara a cabo allí la construcción que ese pozo iba a salir agua apta para el consumo humano. Una vez el pozo explotó y brotó el agua, e inmediatamente procedió un estudio de esa agua para determinar dos cosas. La primera, el tipo de planta que se debía ajustar a la calidad del agua que dio el pozo, a las condiciones y características de esa agua. Y segundo, el tipo de tratamiento que debía llevar el agua de acuerdo a las características que también había dado. Yo le hablo, doctor, del estudio de factibilidad para hacer el pozo ahí. Que cualquier alcalde tiene que hacer para, antes de ir a romper, tiene que decir, el agua que existe acá sí va a ser óptimo. Entonces ahora sí, rompamos y hagamos un pozo. Bueno, ese es el estudio bioeléctrico. Existe, claro. Y si existe, ¿por qué la Contraloría encontró que el agua no es apta para el consumo? Paola, yo no soy técnico para determinar que el estudio ese tenga que decir que esa agua es potable. Eso yo no sé si existe y si esa es la condición que debe cumplirse. ¿Qué le respondería usted a quienes dicen que quizás usted pudo haber incurrido en un prevaricato? Primero, que desde el punto de vista personal de la conciencia y desde el punto de vista jurídico considero que eso no ocurrió aquí. Pero el prevaricato no es simplemente tomar una decisión contraria a la ley. Por regla general, este delito siempre va acompañado de otros mucho más graves, como el cohecho,
cuando el funcionario que toma la decisión equivocada recibe dinero a cambio por hacerlo. O el peculado, que recordemos que es el despilfarro de recursos públicos, como pudo ocurrir en Camarones, donde recordemos que se invirtió más de 13.000 millones de pesos en un acueducto que, según sus habitantes, hoy no funciona. Y esto es lo que justamente investiga hoy la Fiscalía General. Que esa dignidad. ¿El exalcalde tendría nexos con el contratista? ¿Habría recibido dinero a cambio de hacer este desastre de acueducto? Bueno, hoy día se le está investigando por peculado, por celebración indebida de contratos sin lleno de requisitos. La Fiscalía va a investigar el delito que mayor envergadura tiene, en este caso es la pérdida de los dineros. Estamos hablando de 14.000 millones de pesos que al parecer se perdieron. Y la Fiscalía prefiere hacerlo así, porque el castigo para quien prevarica en Colombia es bastante bajo. Dependiendo de los hechos, la condena puede ir desde los 3 hasta máximo 12 años de cárcel. Aquí estuvieron suministrando el agua. Mientras tanto, él sigue insistiendo en su inocencia. Para el momento en que la Contraloría fue, los permisos ambientales todavía no estaban. El contratista venía siendo requerido por la interventoría y la supervisión. Alegaba que tenía tiempo hasta antes de que se le recibiera la obra. Y le preguntamos puntualmente por qué la Contraloría insiste en que el agua no es apta para el consumo. Ese día no estaban haciendo el respectivo tratamiento y, por supuesto, esa agua en ese día no cumplía con los parámetros que exige la norma para que sea agua potable. ¿Justo ese día no le estaban haciendo el tratamiento al agua adecuado? Puede haber sido ese día y algún otro, le reitero. Pero en ese momento es cuando nace el plan de mejoramiento. ¿Y qué hubiera pasado, doctor, si justo en un día con el que fue la Contraloría, un niño hubiera bebido agua de allí, o una mujer en embarazo, un anciano? Bueno, en Camarones no se ha muerto ningún niño ni adulto por tomar esa agua. Para usted, doctor Ceballos, ¿el acueducto que usted construyó es un elefante blanco? Para mí no, Paola, porque están las pruebas de que el acueducto desde el 2014 le ha dado servicio a la población y el agua ha venido siendo utilizada para múltiples labores por parte de los pobladores. No era que la planta no la prendían cuando echamos el agua. Pero la realidad es que hoy hay una obra abandonada, un pueblo sin agua. La llave, mira, no me sale nada de agua, nada. Nos quieren fregar porque aquí no había ni una calle. Y un exalcalde que se mantiene vivo en la política. De hecho, hace algunos días lo vimos así, abrazado con el recién electo gobernador de La Guajira, Wilmer González. Allí aprovechamos para preguntarle de nuevo por lo ocurrido en Camarones. La comunidad dice, el agua nunca nos ha servido para consumo. Bueno, yo no le puedo hablar de tomar el agua. Si la gente decide o no consumirla, porque hay también un factor de sabor. Usted me va a decir a mí que la gente en Camarones, por decisión propia, prefería no tomar agua, y como están hoy muertos de sed, sin tener cómo cocinar, teniendo que comprar el agua en Riohacha, por decisión propia. Uno decide, la tomo esa o tomo la que compro en bolsas o en botellas. El exalcalde Rafael Ceballos dice que el acueducto sí funciona y que ustedes no lo toman porque no quieren, porque de pronto es que no les gusta, que el sabor es un poquito diferente. Mi respuesta para él es que venga él para tomarse su vaso de agua. O sea, que yo misma se lo brindo. Yo se lo entrego en sus manos y le digo, tómese su vaso de agua, y que él me diga a mí si está dulce y está como él dice. El prevaricato, como la mayoría de delitos asociados a la corrupción en Colombia, tiene unas tasas de castigo muy bajas. Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, entre 2008 y 2015, tan solo un 6% de los delitos que se cometieron contra la administración pública están vinculados al prevaricato. Y en ese mismo periodo, de un total de 2.458 sanciones penales, solo 137 están vinculadas a este delito. Desde hace algunos meses, la Fiscalía viene trabajando duro para erradicar la corrupción que carcome al departamento de La Guajira.
Como resultado de sus investigaciones, en el caso de Camarones se le imputó cargos a 11 personas, entre ellas el entonces alcalde Rafael Ceballos y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafa. Él fue el encargado de construir la obra. Dentro de la investigación, según la Fiscalía, se encontró que la millonaria inversión que hizo la alcaldía no correspondía con las obras construidas. Además, analiza por qué hoy el acueducto no funciona y por qué no se detectó a tiempo que el agua no serviría. Brian Rodríguez fue concejal de Riohacha y fue uno de los primeros en alertar que el acueducto de Camarones sería un fracaso. El pasado 2 de noviembre, mientras realizábamos este especial, llegaron a su celular varios mensajes de texto amenazantes y publicaremos su contenido literal a continuación. Ya estás avisado, tómalo como una advertencia o una amenaza. Yo las amenazas las cumplo y en este caso vaya buscando la corbatica de palo. Y esa platica se perdió. No jodas más por lo que no es tuyo. Estás ardido porque no picaste. Ah, ¿qué? ¿Viene por el robo de Camarones? Ryan, manito, no te hagas matar. Deja de estar revolucionando el agua que vas a quedar sin olfato. Hoy la Fiscalía investiga de dónde pudieron venir estas amenazas. Y necesitamos... Pero si bien este delito lo puede cometer cualquier funcionario público, en Colombia quienes más prevarican son los miembros de la rama judicial. Si bien no hay una cifra concreta de jueces, fiscales o magistrados condenados por prevaricato, se sabe que actualmente hay cerca de 3.000 procesos en la Fiscalía relacionados con actos de corrupción entre jueces. Muchos de estos por prevaricato. Elmer Montaña es abogado y exfiscal en el Valle. Se desmorona todo ese imaginario que se construye alrededor de la justicia. Queda el ciudadano absolutamente a merced de lo que pueda llegar a suceder para resolver el problema. Recientemente se conoció un grave caso de prevaricato en Cartagena. El autor fue el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Luis Puello Ortega, quien en 2011 cambió a propósito un fallo judicial y entregó a 2 particulares este terreno, que en realidad, según la ley, debía ser entregado a 63 familias de campesinos como parte de una indemnización. Tomás Arrieta es el abogado de los campesinos. Que él tenía un interés de que este inmueble fuera entregado a estas 2 personas para él aprovecharse también, recibir unos frutos o un pago. Incluso en este audio se oye cómo el juez intentó sobornar a Arrieta para que dejara de representar a las 63 familias de campesinos. Compran un pastel de 3 libras, una vaina de este corto, tú te lo comes todo. Y si tienes alrededor 7 o 8 personas que te han ayudado a comprar pastel, tú no tienes la dedicación de darle una tajada a cada uno. Coge de pronto la más grande y tú buscas el principal. Pero este se negó a recibir la plata del juez. Todo indica que por cambiar este fallo, el juez Orlando Luis Puello Ortega recibió una millonaria suma de dinero. Razón por la que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de peculado por apropiación y 7 conductas prevaricadoras. Pero no en todos los casos hay plata de por medio. Por desconocimiento abierto de la ley, por razones ideológicas, políticas, religiosas o incluso por arrogancia y prepotencia de algunos jueces. Algo muy grave, ya que recordemos que son los miembros de la justicia quienes tienen en sus manos algo tan importante como la libertad de una persona. Un claro ejemplo de una polémica decisión tomada por un juez puede ser el del recordado monstruo de la Sierrita, el violador de niños a quien la juez Lía Denise Escudero de Sincelejo le otorgó el año pasado el beneficio de casa por cárcel por considerar que estaba muy enfermo. La red de veedurías ciudadanas entabló una denuncia por prevaricato en contra de la juez. Las decisiones prevaricadoras son aquellas que son tan burda, tan manifiesta, tan claramente contrarias a la ley, que cualquier persona sin tener el más mínimo conocimiento en materia legal lo puede advertir. Es decir, el abuso es claro, es inocultable.
Hace 2 semanas, la Fiscalía pidió dictar medida de aseguramiento contra el exalcalde Rafael Ceballos por lo ocurrido con el acueducto de Camarones. Sin embargo, hace tan solo unos días, la juez que lleva el caso negó esta petición y decidió dejarlo en libertad a él y a los demás vinculados al proceso. Mientras tanto, el pueblo sigue soñando con la posibilidad de tener algo más que un monumento a la corrupción. Sueña algún día con tener agua real. Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el prevaricato es el tercer delito de corrupción que más se comete en Colombia, después de peculado y cohecho. Si usted tiene razones para sospechar de un funcionario, acuda a la Fiscalía. Si se trata de un juez, interponga su queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y a partir de este momento, ustedes pueden opinar con el hashtag #ColombiaCorrupta. Se me arruga el alma como colombiano tener que decirlo y reconocerlo. La corrupción se nos está convirtiendo en un mal endémico que se está extendiendo por todo el territorio nacional. Hace poco el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo algo alarmante. La impunidad en Colombia ronda el 99%. Se han denunciado casi 60.000 actos de corrupción en los últimos años, pero muy pocos funcionarios han pagado cárcel. El sistema tiene fallas y Martínez lo reconoce, pero el nuevo fiscal general tiene intenciones claras de disminuir este cáncer de la sociedad. ¿Será que tiene las herramientas necesarias para lograrlo? Hace poco, María Lucía lo entrevistó para este especial. Se me arruga el alma como colombiano tener que decirlo y reconocerlo. La corrupción se nos está convirtiendo en un mal endémico que se está extendiendo por todo el territorio nacional, con algún grado de indiferencia porque los colombianos como que hemos perdido la fe en la capacidad de reacción contra estos delincuentes. Los corruptos no reparan mientes en seguir actuando a sus anchas, robándose el patrimonio público, así salgan en primeras páginas de los periódicos. Le perdieron el miedo hasta la sanción social. Llegó la hora de la justicia. ¿Dónde se concentra más la corrupción? ¿En el sector público o en el sector privado? Evidentemente, a los colombianos les pega mucho más la corrupción pública porque realmente es el patrimonio de todos. Y uno tiene que ver que la corrupción se ha extendido de tal manera que uno ya empieza a ver comportamientos mafiosos, de verdaderos clanes, mafias, carteles de la corrupción. Pero lo cierto es que uno percibe que para que haya corrupción se requiere acción del sector público y del sector privado. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para atacar a los corruptos? Primero hemos identificado varias venas rotas en el presupuesto nacional en donde tenemos que concentrarnos y con el presidente de la República definimos una alianza estratégica para avanzar en la corrupción a nivel nacional y a nivel territorial estamos llegando a las regiones. Y estamos escuchando a los ciudadanos. Y esto es como una olla express, cuando uno le da la oportunidad al ciudadano de a pie que salga y le cuente a la autoridad lo que está viendo en su región, están empezando a llegar masivamente. Usted no se imagina la cantidad de denuncias que llegan, pero serias, documentadas la mayor parte de ellas. Lo cito textualmente, dijo: prefiero un corrupto extraditado y no pagando casa por cárcel en Colombia. Usted como fiscal lo que está planteando es que la justicia en Colombia no tiene los dientes suficientes para atacar el tema de la corrupción. No, lo que estoy planteando es que la justicia en el mundo se globalizó en la lucha contra la corrupción.
Los corruptos ya no tienen dónde esconderse ni pueden meter debajo de las piedras sus patrimonios ilegales. Y nos hemos coordinado todas las jurisdicciones hoy del mundo que combatimos la corrupción y estamos dispuestos a cooperarnos no solamente en compartir pruebas, sino igualmente en lograr extradiciones que sean medidas ejemplificantes en la lucha contra los corruptos. ¿La Fiscalía tiene los recursos suficientes para atacar la corrupción? Sin duda, aquí no nos quejamos de recursos. Aquí lo que necesitamos es voluntad política y estamos en eso. ¿Qué hacer para que los colombianos denuncien los casos concretos de corrupción? Bueno, yo creo que lo primero es mostrar resultados por parte de las autoridades. El ciudadano de a pie se ha cansado en la denuncia. Las veedurías que cada día son mayores, por ejemplo, ver en Sucre esos veedores tan activos mostrándonos información, llevaban años dándonos información y no pasaba nada. Si ven que estamos actuando, los ciudadanos se van a volcar a entregarnos cada día más información y ese es el mayor de mis sueños. Pero el pequeño soborno fiscal, ¿qué tanto daño le hace a la sociedad? Mucho daño porque es que allí es donde se desarrolla esa cultura de que todo es posible a través del dinero. En otros países consideran que la mejor manera de atacar a los corruptos es precisamente con eso, con la sanción social y no con la sanción penal o intramural. ¿Eso se podría aplicar en Colombia? No, la sanción social entre nosotros es insuficiente. Por eso necesitamos que la justicia actúe. Hay que cocinar peces gordos en la lucha contra la corrupción. Y hacia allá tiene que enfocarse priorizadamente la acción de las autoridades como la Fiscalía. Fiscal, en su administración tenemos la esperanza de empezar a cortar todos los temas y los actos de corrupción en Colombia, que es el cáncer de la democracia en nuestro país. Quiero decirlo con una convicción profunda. 25.000 servidores colombianos que trabajan en la Fiscalía General de la Nación, que hoy estamos trabajando 24 horas del día en la lucha contra la corrupción, en la salud, en la educación, en acueductos, en la justicia misma, muy importante. Cuando los colombianos finalmente entiendan que sí hay una decisión de combatir la corrupción, todo el mundo nos va a contar. Y ese será otro día, será el renacer de la ética en la vida pública, porque los colombianos aprenderemos a confiar más en las instituciones. La degradación de nuestra institución democrática nace justamente en el hecho de que el colombiano le ha perdido confianza al servidor público. Al punto que hay un graffiti que a mí me ha conmovido enormemente, lo vi en la Universidad de Caldas. Lo público es lo privado de los políticos. Y somos indiferentes todos. Llegó la hora de actuar. Sí, señor, es hora de actuar. Y todo el Estado, en todos sus niveles, está penetrado por la corrupción. Pero la corrupción en lo local es más crítica por las debilidades de la justicia en ese nivel. Lo dice el nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el hombre clave para implementar todas las sanciones disciplinarias contra los corruptos el próximo año. El nuevo procurador es un firme y creíble funcionario que ha ocupado importantes puestos públicos durante más de 25 años. Hace poco habló con Manuel Teodoro sobre su prioridad, batallar la corrupción. ¿Cuál es su perspectiva de la situación actual en Colombia en el momento que usted asume este puesto tan importante? Yo creo que la premisa mayor es un poco la cultura de ilegalidad, además de la impunidad que nos agobia y que se da en todos los niveles, se da a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Y eso supone una especie de zona gris entre lo que es legal y lo que es ilegal, que en el caso particular de un país como Colombia, donde la justicia es tan débil y tan poco efectiva, pues señala una serie de elementos sobre el camino
que se prestan a que esa cultura de la ilegalidad se imponga. La Procuraduría y los otros entes de control tienen las suficientes herramientas para entrar en esta gran guerra contra la corrupción? Sí, yo creo que sí. Aquí el problema ha sido de coordinación. Aquí el problema ha sido de apuntarle al mismo objetivo, cada uno respetando las competencias que tiene. La Fiscalía tiene el control de lo penal, la Procuraduría tiene el control de lo disciplinario, es decir, de los funcionarios públicos que cometen un acto de esa naturaleza, y finalmente la Contraloría toca el bolsillo del corrupto porque tiene el control fiscal. Yo creo que el poder poner en la misma dirección los tres órganos de control, como esperamos que se pueda hacer en los próximos años, es el propósito. Puede haber un esfuerzo muy grande por parte de la Procuraduría, incluso mancomunado pues con la Fiscalía, Contraloría y pues otros entes de control. Pero si el sistema de justicia no es capaz de procesar ese individuo y se dilata y se dilata y se dilata, ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que esto es como una caja de herramientas en donde hay una serie de esas herramientas que funcionan pero sumadas con otras. Es decir, uno puede pensar que un organismo de control funcione bien y que la justicia funcione mal, porque no hay sociedad en donde de manera eficaz se pueda combatir la corrupción, donde la justicia no sea fuerte y funcione. ¿Usted considera que las leyes están bien como está y el problema estaría en la aplicabilidad de la ley? Sin duda alguna. Es que aquí hemos expedido todas las leyes, aquí tenemos todos los tratados internacionales contra la corrupción. O sea, expedimos muchas leyes, pero damos muy poco buen ejemplo, y eso es lamentable. ¿Cuál es su opinión sobre la forma general que en Colombia estamos distribuyendo nuestros recursos? ¿Eso debería ser replanteado? Sí, yo creo que aquí tiene que haber un replanteamiento de toda la política, digamos, social del país. En aquellos sectores donde hay más corrupción es, por ejemplo, frente a la política de los subsidios en Colombia, que tiene que ver con los sectores sociales. En materia de regalías, por ejemplo, hay unos escenarios perfectos de corrupción. ¿Quiénes financian las campañas de los candidatos políticos? Es aquí cuando comienza la corrupción, según el nuevo procurador. Dicen en el Caribe que el que paga la fiesta pone la música. Es que yo financio una campaña y por el hecho de financiar una campaña que nunca se hace a la luz del día, que ahí está el primero de los problemas, resulta que me siento autorizado para después derivar un beneficio económico como contratista cuando ya termina la campaña y comienza el gobierno. Aquí no hay responsabilidades para quienes financian las campañas políticas. Y yo diría, eso es crucial. Segundo, la autoridad electoral todavía es muy débil frente al tema de correctivos que hay que poner, de un poder sancionatorio de la autoridad electoral para quienes violan los topes, para quienes rompen con las reglas de juego en el financiamiento de la política. Cada parlamentario que se encuentra con alguien del sector privado que seguramente tiene un interés, el tema del lobby en Colombia, en su opinión, merece mucho más atención. Absolutamente, ahí se tiene una expresión a nivel global que son las leyes al mediodía. Cuando una ley se expide, hay que saber cuáles son los antecedentes de la ley, quiénes participaron y cómo participaron desde la instancia legislativa y qué intereses representaron. Lo importante de una ley del lobby o del cabildeo, como se dice en español, es que la gente diga abiertamente qué intereses representa. Al fin y al cabo, el interés público es la suma de todos los intereses individuales o los intereses sectoriales. Un político que recibe un favor que muchas veces tiene que ver con masas que votan por él, movilizados por alguien, y ese alguien llega a cobrar ese favor, y todo ese sistema donde se le designa a un partido político una cuota, se le designa a ciertos individuos otra cuota. ¿Qué opinión merece eso? Sí, ese es precisamente el problema de la consideración de lo público. Cuando uno es funcionario público, necesita perseguir ese el interés público. Y lo que hay que enseñar a la ciudadanía es que ese beneficio particular termina siendo negativo para el funcionamiento del sistema, porque se está persiguiendo por la vía de la política el interés particular y lo que yo puedo derivar, el famoso "y para mí qué hay", y no la consolidación del interés público y del espacio público, que es la primera tarea de un funcionario público. ¿Cuál es su mensaje para ese tipo de población en Colombia, que son muchos, que simplemente aceptan ya que la corrupción es un estilo de vida y que hay que convivir con él? Yo creo que esa es la peor disfuncionalidad del sistema. Ese es el peor cáncer de la democracia. Yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar contundentemente, tiene que producirle indignación un acto de corrupción y tiene
que estar convencido que el deber como ciudadano es denunciarlo. Carrillo asume su nuevo puesto el 10 de enero del próximo año y asegura que habrá mano dura para todos los funcionarios públicos que se vean envueltos en estos actos de corrupción. Y cuando regresemos... Hay países que conviven tal vez con mucha falta de transparencia, con mucha falta de la probidad, en los cuales un ciudadano común abre el diario en la mañana y dice, bueno, otro caso más, y da vuelta a la página. Y no es noticia. En Chile aún sigue siendo noticia. En el escalafón mundial de índice de percepción de países más corruptos, según Transparencia Internacional, Colombia es el país número 83 de 168. Entre los países menos corruptos hay varios europeos y asiáticos, y quisimos entender por qué un país es menos corrupto. Pues hace poco, Manuel Teodoro lo hizo y no tuvo que ir muy lejos para conocer uno de los 15 países menos corruptos del mundo. Se trata de Chile. ¿Por qué Chile? Vinimos para este país porque en muchos sentidos los chilenos y los colombianos tenemos mucho en común. Chile fue una colonia de España también, naturalmente hablan español, son mestizos como nosotros, en su gran mayoría son católicos. Su geografía es vasta y a veces complicada como la nuestra. Su cultura también es muy diversa. En muchos sentidos, los chilenos son mucho más parecidos a los colombianos que cualquier nórdico o cualquier asiático proveniente de un país donde tampoco hay mucha corrupción. Entonces la gran pregunta es si los chilenos, tan parecidos a los colombianos, han logrado mantener tasas de corrupción muy bajitos. Entonces los colombianos, ¿por qué no lo hemos podido hacer? Hay países que conviven tal vez con mucha falta de transparencia, con mucha falta de la probidad, en los cuales un ciudadano común abre el diario en la mañana y dice, bueno, otro caso más, y da vuelta a la página. Y no es noticia. En Chile aún sigue siendo noticia. Aquí en Chile, el crimen en la calle es mínimo. Aquí no se permite el soborno porque está castigado con penas de cárcel. Es así en muchos sentidos porque la corrupción entre sus funcionarios es mínima. Si lo dice la ley, es bueno. Si lo condena la ley, es malo. Durante más de una década, Chile ha sido catalogado en numerosas mediciones internacionales como el país menos corrupto de Latinoamérica. Cualquier conversación, contacto que exista con un gestor de intereses privados debe publicarse el contenido de esa reunión. Hace un giro indebido, lo para un policía. ¿Usted consideraría la posibilidad, como conductor de taxi, ofrecerle un soborno a él? No lo pensaría dos veces. Prefiero que pagar. Aquí visitamos escenarios que, en Colombia, serían caldo de cultivo para los funcionarios corruptos. Lo que encontramos nos abrió los ojos. El inspector fiscal es la figura llamada por ley a, valga la redundancia, a fiscalizar que el contrato se cumpla. ¿Cómo lograron esto siendo tan parecidos a nosotros? Séptimo día, entrevistó senadores, que nosotros valoramos las instituciones, diputados. Si se determina que un funcionario público es efectivamente culpable por la pérdida de unos dineros fiscales, ¿él tiene la obligación de devolver ese dinero? Jueces. No cualquier abogado puede ser juez. Ministros. Yo tengo derecho, pero también tengo deberes. Alcaldes regionales. Estos procesos los tiene que hacer lo más transparente posible. Estudiantes. ¿Cómo sería la sociedad si nosotros no tuviéramos ninguna obligación? No seríamos nada sin obligaciones. Vendedores ambulantes. ¿Qué pasa si usted trata de ofrecerle algún tipo de sobornos o algo así? Eso no se hace, no se está permitido. Iría detenida. Reconocidos expertos en el tema de transparencia. Chile tiene una
población, una ciudadanía con una capacidad de indignarse frente a actos de corrupción que es muy grande. Fiscales. Hoy en día todo se expone en la televisión. Por tanto, eso hace que las instituciones no puedan callar. Encontramos una sociedad con cero tolerancia a la corrupción. Él en este momento está asegurando y procurando a que nadie se cuele. Exactamente. El pensamiento aquí es que si yo estoy hablando con este celular en la calle, usted debería respetar ese hecho, sentir la obligación de respetar mi propiedad privada. El próximo domingo, desde Chile, Séptimo Día presentará la conclusión de este especial. ¿Qué podríamos estar haciendo mejor en Colombia? Los esperamos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quiere revivir el capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.co. Los dejamos con Voz Populi TV, que a propósito, un senador y un ex procurador no estaban muy contentos viendo la entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Buenas noches.